Uno de los pilares de la profesión de la medicina es la vocación de servicio al paciente. En este episodio vamos un poco más allá y de la mano de nuestros invitados ponemos el foco en iniciativas concretas de cooperación internacional en cardiología, en proyectos ya en marcha, algunas acciones a futuro y de qué manera podemos involucrarnos. Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Bienvenidos a Cardio Podcast, una producción de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Ituarte, en la realización Jesús Nicolás, y como moderadora saludamos a Mercedes Rivas Lasarte, cardióloga en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid. Hola, Mercedes. Hola, Alicia. Hola a todos. Mercedes, hoy propones en Cardio Podcast un programa un poco diferente a lo que estamos acostumbrados y nos vamos a centrar en la faceta más humana de la medicina, pero que, como decíamos hace un momento, es una parte fundamental de esta profesión. ¿Por qué hablamos de cardiología y cooperación internacional? Bueno, Alicia, pues hoy quería traer este tema que se aleja un poco de los temas más científicos que solemos tratar en nuestro Cardio Podcast, porque creo que puede interesar mucho a nuestros oyentes. A muchos les sonará esta iniciativa de SEC Coopera de la Sociedad Española de Cardiología y hoy queremos hablar un poco más de sus orígenes, qué proyectos tienen en marcha, qué proyectos se esperan, de la mano de estos tres invitados. Estás escuchando Cardio Podcast. Pues efectivamente tiene mucho que contar sobre cooperación internacional en el campo de la cardiología. Hoy visita el estudio Cardio Podcast precisamente la impulsora del proyecto SEC Coopera, Marta Farrero, cardióloga en el Hospital Clínic de Barcelona y coordinadora de la actividad. Bienvenida. Hola, buenas. También tenemos con nosotros a Sofía Cuenca Parra, cardióloga en el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid. Hola, Sofía. Hola, ¿qué tal? Y también a Tomás Ripoll Vera, cardiólogo en el Hospital Universitario Son Llàtzer de Palma de Mallorca. Muy buenas, Tomás. Hola. Bueno, bienvenidos a los tres. Es un placer contar con vosotros en este coloquio. Y lo primero, Marta, a ver, cuéntanos un poco más. ¿Cómo surgió esta iniciativa? Muchísimas gracias por darnos la oportunidad hoy de contaros cómo es este proyecto. Fue una de las iniciativas de mi ejecutiva cuando estuvimos aquí en la SEC, Julián Pérez Villacastín, Juanjo Gómez Doblas y yo, y fue una iniciativa un poco basada en pensar que la enfermedad cardiovascular es súper frecuente, súper prevalente en todas partes del mundo, pero muy diferente también, y que nuestra formación está muy centrada en la cardiología de primer mundo, ¿no? Pero que probablemente estamos mucho más cojos en esta otra cardiología que en realidad pues, afecta a la inmensa mayoría de la población mundial. Por otra parte, es muy difícil encontrar proyectos de cooperación muy centrados en cardiología, ¿no? Son normalmente proyectos más globales. Entonces pensamos, bueno, entre la necesidad de nuestro socio y esa infrarrepresentación en nuestra formación nos pareció que era pues muy buena cosa hacer desde la SEC. Entonces, realmente nuestros objetivos primarios fueron pues, crear una estructura que por una parte permitiera identificar qué proyectos se beneficiarían de un cardiólogo y después pues, que pudiéramos tener toda la logística que hace que eso sea posible, ¿no? Tanto económica como de personal, de influencia, de institución. Y pues la verdad que en estos 4 años que llevamos ahora ya de proyecto, pues todo eso se ha ido consolidando, ¿no? En varios proyectos en concreto, de los que os hablaremos un poquito más adelante, pero sobre todo pues querría un poco destacar los 200 voluntarios entre cardiólogos y enfermería que sabe de cardiología que contamos, y pues que se han creado becas, hemos participado en el premio hipocrático, hemos hecho un cardio TV que os recomiendo un montón porque sirve un poco para ver las bases en las que nos fundamentamos para este proyecto, y después pues como os digo, la parte más interesante probablemente sean los proyectos concretos que os contaremos ahora. Bueno, perfecto. Pues muchas gracias, Marta, por introducirnos en esta iniciativa. Y a ver, Sofía, cuéntanos un poco más cuál es tu relación con la cooperación internacional y en qué proyectos de SEC Coopera estás involucrada ahora. Pues mi relación con la cooperación internacional empezó durante la residencia a través de una ONG que se llama Cerca y Lejos, que trabaja en Camerún.
y bueno, que tiene proyectos en distintos ámbitos. Después de tener varios años de colaboración con esta ONG y varias visitas a Camerún, pues me trasladé junto con mi familia a vivir allí y estuve allí trabajando de cardióloga. Y bueno, pues esa experiencia la verdad que me facilitó mucho entender las dinámicas de la medicina y específicamente de la cardiología en un país de África Central y bueno, pues con salvedades porque obviamente no se puede generalizar y ni todos los países son iguales, pero sí que me permitió un poco evaluar necesidades y ver qué tipo de proyectos podían tener salida en esos ámbitos. Con Secopera pues obviamente colaboré desde que se fundó con mucha ilusión. Y bueno, pues hasta ahora he participado en varios de los proyectos que ha llevado a cabo. Por ejemplo, el primero fue un programa de mejora de acceso a medicación cardiovascular en Camerún, que llevamos en el hospital en el que yo trabajaba. También en el curso que hicimos para médicos generales en Bolivia, que fue un curso muy completo y con mucha participación. Posteriormente se ha hecho también un proyecto de teleconsultas dando soporte a médicos tanto en Bolivia como en Camerún. Y bueno, pues yo también he llevado a cabo la parte camerunesa y bueno, pues actualmente el proyecto en el que más estamos trabajando y bueno, de los que más están ahora en activo es un proyecto que se lleva a cabo en Ruanda, en la zona del norte del país y bueno, pues que ha consistido y que consiste, porque es un proyecto, como digo, ahora mismo en activo, empezó hace casi un año ya, en dar una formación en cardiología a médicos generales de sobre todo un hospital de esa zona en la que no había cardiólogo ni cardiólogo cercano y bueno, pues que ha habido una gran participación de voluntarios que se trasladan mensualmente a esta zona para hacer una formación específica en cardiología y tratar de pues dotar a ese hospital de médicos que sean capaces de tratar la patología cardiovascular. A raíz de ese proyecto también han surgido otros, como es también dotar a los centros de salud de los que depende ese centro de material para mejorar también la atención a pacientes cardiológicos. Se ha conseguido llevar un ecógrafo al hospital, que también se está formando a los médicos en su utilización. Y bueno, pues actualmente estamos trabajando en otro centro, en otro proyecto, también en el área de Gakenke, que es donde tiene a cabo este proyecto, que trata de sensibilizar y formar tanto a médicos como también a personal docente y al alumnado de la zona sobre la prevención de la fiebre reumática, el despistaje y la prevención primaria y secundaria de la fiebre reumática. Muy bien, Sofía, muchísimas gracias. Y ahora, Tomás, cuéntanos tú, porque parece que estás muy involucrado en un proyecto en Bolivia, ¿no? Sí, bueno, el proyecto de Bolivia surgió por iniciativa de Marta y bueno, yo fui uno de esos voluntarios que inicialmente pues me apunté, ¿no? Y al final pues he acabado estando pues muy involucrado. El proyecto de Bolivia pues tiene tres patas principales, ¿no? Una es el curso de cardiología básica para médicos, no solo bolivianos, sino de toda Latinoamérica, que se realizó y se han hecho 2 ediciones, casi 1.000 inscritos, la verdad es que tuvo un éxito importante, ¿no? Y fue un curso realizado por muchos voluntarios españoles, ¿no? Miembros de la SEC. Después también se hizo un curso de ecocardiografía básica. En la segunda parte importante del proyecto de Bolivia es el proyecto de telemedicina, ¿no? Teleconsultas, que diría yo, que seguimos manteniendo a día de hoy. Se formaron 3 grupos de voluntarios, participamos unos 25 más o menos, y entonces consiste en que cada semana nos conectamos con unos médicos bolivianos y les ayudamos un poco a resolver algunos casos clínicos que ellos puedan tener dudas, ¿no? Son como teleconsultas mensuales con 3 poblaciones que además son poblaciones con muy poco acceso a la sanidad, son Tupiza, Cobija y Yacuiba. Y entonces, la verdad es que los médicos de allí están muy agradecidos por la ayuda que les brindamos a distancia, ¿no? Y además, pues hacemos un poco labor de formación, ¿no? Y después la tercera parte principal del proyecto, y que fue probablemente ya desde sus inicios se vio la necesidad, que era la implantación de marcapasos, que se demoró unos años, pues porque realmente fue muy complejo, ¿no? Montarlo a nivel de todo, ¿no? Permisos de aduana, encontrar que alguien nos donara esos marcapasos, formar un grupo de gente, tener
conexiones con gente boliviana. Finalmente se contactó con una ONG boliviana que es Puentes de Solidaridad, que facilitó mucho pues, toda esa labor, ¿no? de montar una campaña de implantación de marcapasos en Bolivia. En Bolivia, como sabéis, el Chagas es endémico. El Chagas afecta en un porcentaje importante al corazón y sobre todo trastornos de la conducción. Son pacientes que necesitan marcapasos. La sanidad boliviana pública no cubre la implantación de marcapasos, con lo cual hay muchísima población que desgraciadamente no tiene acceso al marcapasos y por lo tanto pues acaban falleciendo de trastornos de la conducción. Que esto visto desde nuestro país, pues claro, es como una barbaridad, pero allí sucede, ¿no? Sencillamente no pueden costearse el coste del marcapaso y entonces no se pone, ¿no? Entonces, bueno, después de muchas gestiones y de meses de trabajo, pues finalmente el año pasado conseguimos hacer una misión en Bolivia. Nos desplazamos 5 voluntarios, 4 implantadores de marcapasos y un clínico. Y bueno, estuvimos una semana en Sucre, en el Hospital Universitario de Sucre, con 25 marcapasos que nos había donado Medtronic. Y bueno, y a su vez formando a los médicos de allí de Bolivia y además ayudándoles en la consulta de cardiología clínica también, ¿no? Y bueno, la verdad que fue muy satisfactorio. Pudimos palpar muy de cerca la necesidad que hay en todos los sentidos. Además, los pacientes que se seleccionaron fueron pacientes que vivían en zonas rurales, con muy poco acceso a la sanidad, realmente muy desprotegidos desde todo punto de vista, gente extremadamente pobre. Y bueno, fue satisfactorio, salió bien todo y de hecho pues estamos ya este año pues montando la segunda misión ya con esa experiencia previa, ¿no? Y esperemos que esto es el principio de algo que irá más, ¿no? Seguimos hablando con Mercedes Rivas, con Marta Farrero, Sofía Cuenca y Tomás Ripoll de Cooperación Internacional. ¿Cómo pueden los profesionales sanitarios plantear una red de trabajo más allá de las limitaciones geográficas? Lo cierto es que la cooperación internacional está llena de estereotipos. Probablemente algunos la tengan romantizada, otros piensen que es algo peligroso, solo apto para gente aventurera. Contadme vosotros como cardiólogos, ¿cómo podemos hacer buena cooperación internacional? ¿En qué nos tenemos que fijar antes de involucrarnos en un proyecto? Pues es muy buena pregunta y realmente yo querría empezar un poco por lo de los estereotipos, porque al final yo, que era nueva totalmente en esto, pues es en lo que me encontraba a veces barreras, ¿no? Quizás el primer estereotipo que me gustaría romper es el del buenismo, ¿no? El del médico que va allí, voy a ayudar y me rodeo de gente que me necesita y tal, ¿no? Para mí es una visión que, habiendo estado allí, pues se vuelve totalmente falsa, porque realmente llegas a estudiar y a aprender, porque como os decía, pues estamos muy poco formados en esa cardiología y yo pues recuerdo haber estudiado pocas veces tanto como en Ruanda, la verdad, porque ves brotes de fiebre reumática aguda, ves soplos que no habías visto, no notas soplos, es que ni siquiera los escuchas, los tocas. Es una semiología muy diferente, ¿no?, a la cardiología que hacemos aquí. O sea que, bueno, vamos a aportar, evidentemente, pero vamos mucho a aprender. Por otra parte, un poco el estereotipo del médico que va a hacer lo que sea, ¿no? Yo voy y salvo a quien sea de lo que sea. Pues hay que intentar hacer lo que tú sabes hacer, ¿no? Y vamos allí como cardiólogos y no vamos a ayudar a nadie a escayollar ninguna pierna o a atender ningún parto porque no sabemos hacerlo. Y es importante la excelencia que tenemos en nuestro trabajo aquí, aplicarla exactamente igual allí, ¿no? No tener ninguna actitud allí que no tuviéramos aquí. Y luego la seguridad y la aventura, pues es evidente que los que vamos a hacer proyectos, sobre todo sobre el terreno, pues tienes que tener una pequeña inquietud por conocer a la gente, por conocer al país, por probar la música, la comida, el ambiente, pero sí que querríamos un poco dar el mensaje de que todas las acciones están en un entorno de seguridad muy claro y que colaboramos con personas que trabajan allí, que conocen el país, que llevan muchos años y que pues estamos dentro de un entorno de cierta seguridad,
en realidad seguridad plena no hay en ninguna parte del mundo, ¿no? Probablemente menos en Madrid que en otros sitios, ¿no? De cualquier país del mundo al que puedas viajar. Desde esa conciencia, pues buscando pues estar cómodo y estar bien. No necesitamos ser Fran de la jungla para hacer cooperación. El diseño de un proyecto y la forma en la que lo evaluamos es la base para que funcione. En ese sentido, hay que siempre tener en cuenta ciertos puntos antes de plantearnos hacer un proyecto de cooperación. Y el primero y más importante es que tiene que haber una comunicación y una colaboración plena con el equipo sanitario local, porque es muy, muy raro que vayamos a sitios donde no hay ninguna base sanitaria, aunque sea rudimentaria o muy limitada, pero tenemos que colaborar con esos equipos, porque esos equipos son los que van a quedarse después y son los que van a aprovechar nuestra acción y a continuarla. Con lo cual, es un proyecto que no tiene en cuenta este punto probablemente no va a tener futuro. Luego, otro punto que es fundamental, igual de importante que el previo, es que no podemos llegar allí y hacer algo que consideramos muy positivo, pero si no tengamos en cuenta cuáles son las necesidades locales. Es decir, hay que tratar de buscar proyectos que en la zona se perciban como zonas de carencia, zonas donde hay que trabajar y que no estén cubiertos por el sistema local o el país. Si nosotros atendemos a necesidades, es más probable que también ese proyecto tenga cabida y tenga futuro. Es verdad que este punto es muy difícil porque necesitamos siempre hacer una muy buena evaluación previa y hay veces que no tenemos tanto conocimiento del país. Por eso es muy recomendable hacer visitas exploratorias y vale la pena perder ese tiempo y esa inversión en hacer una evaluación previa bien profunda para evaluar bien pues, cuáles son los puntos en los que podemos trabajar. Como tercer punto importante, lo más difícil a veces es romper la barrera de establecer la relación. Porque al final venimos de culturas muy diferentes, muchas veces no hablamos el mismo idioma o si lo hablamos no es nuestro idioma materno, que eso influye mucho, y la comunicación es a veces difícil. Con lo cual es importante que tengamos una relación, establezcamos una relación durante un tiempo y si es posible que haya alguien que nos ayude a mantenerla y a establecerla mucho mejor, alguien que ya conozca el país, otra ONG que ya haya participado en proyectos en ese área, etcétera, o gente de nuestro país que trabaje allí. Y bueno, pues permitir que esa relación florezca y se establezca antes de llegar allí pues con nuestro material, con nuestro equipo, pues bueno, dar tiempo primero a establecer esa relación. Y bueno, pues lo que decía al principio, que es muy importante que los proyectos tengan un futuro, que no sean una acción puntual, sino que que sean o bien sostenidos por acciones repetidas durante largo tiempo o que sean proyectos que se puedan sostener por el sistema local a largo plazo. Creo que esos son los puntos más importantes a la hora de diseñar un buen proyecto. Y en ese sentido os pregunto a todos, ¿cómo hacéis para seleccionar los proyectos en SEC Coopera? Pues es interesante porque al final esto es como encontrar una aguja en un pajar, ¿no? Llegan miles de ideas, de proyectos, de gente que quiere hablar contigo porque se le ha ocurrido tal. Y de esas miles, pues al final un poco con los criterios que os contaba ahora Sofía, ¿no? De ver qué antecedentes hay, qué estructura hay, quién está trabajando allí, qué necesidades se han identificado, pues un poquito en base a eso vamos intentando y vemos cuál nos sale, ¿eh? También hay una parte a veces de echar a andar y ver lo que sale. Y por ejemplo, pues hemos empezado varias iniciativas que no han llegado a ningún sitio, ¿no? Al final es como en la vida, pues ser curioso y probar. Estáis comentando, bueno, que al final es un echar a andar, ¿no? Con la mejor de las intenciones y por supuesto con el mejor de los equipos, ¿no? Pero habéis estado comentando varias veces la palabra barrera, ¿no? Decía Sofía, la comunicación, decías también, bueno, los estereotipos habéis comentado. Y cuando estaba comentando Tomás ese proyecto que habéis llevado a cabo en Bolivia, que decías, bueno, había una primera parte que era encontrar los suministros, gestionar un poquito toda la logística, encontrar el grupo de voluntarios. ¿Qué es lo que os resulta más complicado a la hora de echar a andar? Yo creo que un poco todo, ¿no? Es verdad que el trabajo previo a plantearte cualquier misión, cualquier labor de cooperación es tremendo, ¿no? Es muy importante. Digo porque los voluntarios a veces uno puede pensar que se va a ir de vacaciones, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso, la verdad. Porque lleva muchísimo trabajo previo, hay que conocer bien o intentar conocer bien dónde vas a ir, qué necesidades hay, ¿no? Como ha dicho Sofía perfectamente. Y a partir de ahí buscar
los apoyos necesarios que tú necesitas para tu proyecto, saber perfectamente qué es lo que necesitas, ¿no? Y ahí nos encontramos muchas barreras, porque las barreras muchas veces son económicas, por un lado, ¿no? Porque según qué tipo de proyecto quieras plantear, como por ejemplo los marcapasos, pues claro, tienen un coste importante y tiene que haber alguien que quiera donarlo, ¿no? Entonces eso lleva un tiempo de negociaciones y tal con proveedores, ¿no? Después, los voluntarios, pues es importante concienciarlos bien, ¿no? de realmente a dónde se meten, ¿no? ¿Vale? Tienen que ser muy conscientes. Esto no es gratis, ¿no? Esto conlleva una inversión de tiempo personal importante y tiene que estar uno... Después, depende del país donde vayas, te vas a encontrar 1000 tipos de barreras, porque nosotros conocemos bien España, pero la burocracia que, por ejemplo, nosotros nos encontramos con Bolivia fue una cosa, bueno, tremenda, ¿no? Muy difícil de solventar, ¿eh? Al final acabas encontrando aliados, ¿no? que te ayudan, ¿no? En nuestro caso, pues una ONG boliviana que nos ayudó un poquito a todos los trámites burocráticos y a romper un poquito esas barreras, ¿no? Pero bueno, son muchos los aspectos. Me parece que eso que comentas, Tomás, la palabra aliados quizás sería la palabra clave a la hora de decidir un proyecto. Porque como dice Marta, hay muchas iniciativas y nos llegan muchas voces que nos comentan opciones. Y probablemente muchas de ellas podrían llegar a buen puerto. Lo que pasa que, claro, tenemos unos recursos limitados y hay que ir un poco apuntando. Sin tener miedo al error, porque obviamente muchas de estas, o varias por lo menos, no van a salir y sabemos que no van a salir, pero bueno, sin tener ese miedo al error, pero hay que ir un poco sobre seguro, porque los recursos los tenemos que utilizar bien. Entonces yo creo que es muy importante que, o sí que es un punto muy favorable a la hora de decidir dar prioridad a una iniciativa, el que haya una persona que nos ayude, persona, ONG, organización, base de otra ONG o de otro organismo que nos vaya a facilitar. Y luego, por otro lado, cuando vas a este tipo de proyectos tienes que estar preparado para sacar todas las antenas del mundo porque te van a venir problemas por muchos sitios que ni te habías planteado, que eso también es muy, muy interesante porque al final pues aprendes muchísimo. Y bueno, pues es divertido también verse en ese camino y un poco ir solventando problemas a los que previamente no te habías enfrentado. Sí, yo al hilo de lo que comenta Sofía, realmente quizás las barreras que he encontrado propias han sido más grandes que las barreras que he encontrado fuera, en el sentido de esa resistencia a la frustración, ¿no? A que tú tienes planificada una cosa y la vida va por otro lado y todavía más, ¿no? En determinados países en los cuales mañana es una incerteza total, ¿no? Entonces esas barreras a ser plástico, a ser resistente a la frustración, a ser capaz de escuchar y de cambiar el rumbo en cualquier momento, para mí han sido barreras buenas que me han ayudado, ¿no? A mí personalmente, ¿no? También. Yo quería preguntaros, que estáis hablando un poco de las características que tiene que tener un voluntario, ¿no? Y a la gente que nos está escuchando que se quiera animar, habrá gente que ya habrá colaborado en otros proyectos de cooperación internacional, pero habrá otros socios cardiólogos de la SEC que sean nuevos en esto. ¿Qué les diríais para que se sumen a alguna de las iniciativas que tenéis? ¿Qué necesitan? Contadnos un poco. Bueno, a ver, hay muchas iniciativas en curso y más que va a haber, o sea que lo primero que diría es que estén un poco atentos a las publicaciones, a los proyectos, a las reuniones que hacemos periódicamente para ver un poco qué proyectos les pueden interesar. Hay en algunos que hay proyectos en los que se puede colaborar de forma muy variada, ya al margen del tema, por supuesto, económico, estoy hablando de voluntario que hace la acción. Se puede hacer en terreno, o sea, es decir, una persona que tiene la opción de cogerse un par de semanas libres para acudir a uno de nuestros proyectos y hacer la acción de forma directa. También se puede hacer desde aquí por medio de proyectos de teleconsulta, como el que comenta Tomás de Bolivia, u otros proyectos que se pueden hacer de forma diferida. Y también hay mucho trabajo que a veces está un poco ahí en la sombra, pero es un trabajo fundamental, que es un trabajo de organización, planificación y búsqueda de fondos, porque esto es algo que va inherente a nuestros proyectos y a la cooperación, que es que sin fondos y sin financiación no hacemos nada por mucha buena voluntad que tengamos.
Por lo tanto, para los voluntarios que quieran participar, yo diría un poco ver cada uno a lo que está dispuesto a aportar, de qué posibilidades dispone en este momento vital y bueno, también saber un poco, y siendo realista, qué posibilidades de compromiso tiene, porque bueno, eso también es importante, que es verdad que las acciones de un día o de un viaje, pues bueno, al final quedan un poco más al margen, y sí que es verdad que es interesante ver si también hay alguna opción de colaborar más a largo plazo. Yo voy a ser un poco, a mí me dicen que pido todo el día, pero que obviamente el que pueda irse a algún sitio fantástico, el que pueda colaborar desde aquí en la organización se le agradecerá muchísimo porque es un trabajo un poco más arduo a lo mejor que el de marchar, pero el que no pueda ninguna de las dos y quiera hacer un donativo, pues evidentemente estamos súper dispuestos a recibirlo y lo podéis hacer a través de la web con toda facilidad, cualquier cantidad. Pues muy bien, muchas gracias. Quería preguntaros ahora un poco para finalizar, ¿cómo veis la iniciativa Se Coopera en unos años? Bueno, esa es muy buena pregunta. Se Coopera yo creo que es un proyecto aún joven, ¿no? Con lo cual el futuro yo creo que va a ser muy bueno, ¿no? Quiero pensarlo así, porque la SEC yo creo que ha apostado, ¿no?, por un proyecto así. Veremos cuánto se puede ampliar, porque uno lo puede ampliar todo lo que quiera, o todas las iniciativas que pueda haber, hasta donde puedes llegar, ¿no? Es complicado, pero se necesita un apoyo de una infraestructura o de una sociedad como la SEC, sin duda. Es fundamental que nos sigan apoyando y que quieran potenciarlo aún más, ¿no? Porque esto no puede sino crecer, ¿no? Es muy importante. Después, que siga habiendo voluntarios, que estoy convencidísimo que los va a haber, porque la gente joven este tipo de proyectos les gustan, ¿no? Lo viven con ilusión y a su vez eso tiene que ir rodeado de cosas que faciliten, ¿no? La SEC tiene que facilitarlo, evidentemente, la labor de los voluntarios. Los hospitales mismos tienen que facilitarlo. Siempre tenemos problemas con los permisos de los hospitales. Es una pena, y además, curiosamente, es un tema que depende de cada comunidad autónoma. Es diferente. En sitios incluso ni dan permisos, en otros dan un tipo de permiso sin sueldo, en otros te dan permisos directamente, como si fueras a hacer una formación. Y esto es un tema pues delicado, ¿no?, y complicado. Si no te facilitan las cosas, eso hace que la cosa pueda morir, ¿eh? Entonces, el futuro yo lo veo muy bien, seguro, porque hay muchos proyectos sobre la mesa. Los que ya están consolidados van a ir creciendo, pero es que se van a añadir otros proyectos seguro, ¿eh? Y bueno, esperemos que por buen camino todo. Pues animar a todo el mundo a que os apuntéis, nos mandéis un mail a secoopera@seccardiología y evidentemente pues estamos absolutamente abiertos, ¿no?, a escuchar cualquier propuesta. Si estáis que no tenéis ni idea de qué podéis hacer, pues hoy hablamos y pensamos qué podéis hacer. Si ya estáis colaborando en algo que os gustaría compartir, pues encantadísimos de escucharlo. Si queréis aportar económicamente, pues también encantadísimos, y desde luego por lo menos pues que conozcáis bien la iniciativa y que le deis difusión, que eso siempre ayuda. Marta, antes de despedirnos, me gustaría que mandaras un último mensaje a esos futuros voluntarios de Se Coopera que después de escuchar este programa pues bueno, hayan atado cabos y hayan pensado que a lo mejor es el momento de poder dedicar algún tipo de ayuda a este proyecto. Pues os quería animar además a los que quizás ya estáis un poco más involucrados en cooperación a que os presentéis a la beca Se Coopera, que sacamos 2 cada año ahora. Y hemos becado proyectos preciosos. Por ejemplo, el primer año becamos uno de Francesca Perín, que se trata de hacer educación en los colegios a través de un librito que se llama Colors for the Heart, en el cual pues, los niños colorean un cuento en el cual una niña tiene una amigdalitis y tiene que ir a consultar a su médico para que le dé penicilina y así evitar pues, la fiebre reumática futura. Y la verdad es que es un proyecto precioso que además va acompañado de screening en colegios y que realmente pues, ha sido modelo para muchas de las otras iniciativas que hemos tenido. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por traer a Cardiopodcast este proyecto tan ilusionante de la SEC y de todos los voluntarios que lo hacen posible, que como decís es una pata bastante importante. Muchísimas gracias Marta, Sofía y Tomás por haber sacado unos minutos para estar con nosotros en Cardiopodcast.
Mercedes, pues ha sido un gusto escuchar en este programa esta cara tan amable de la cardiología. Pues sí, muchísimas gracias a Marta, Sofía y Tomás. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado tanto como nosotras de este episodio especial en el que hemos aprendido mucho de cooperación internacional y derribado algunos estereotipos. Creo que nos ha picado a todos un poco el gusanillo de la cooperación internacional y espero que estéis convencidos de que añadir la cooperación a nuestra actividad asistencial, docente e investigadora nos da una visión más amplia y que nos completa como cardiólogos. Pues así lo esperamos, Mercedes. Muchas gracias también a ti por preparar este programa. Y muchas gracias también a quienes nos escucháis en nuestra lista de Spotify, en Apple y en la web de secardiología.es. Os esperamos en 2 semanas. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.